Hola, muy buenos días. Una vez más estamos en los miércoles de té. Hoy vamos a hablar, hoy tenemos una nueva presentación con el doctor Rómulo Rodríguez. A continuación, le cedo la palabra. Muchas gracias por esto. Buenas tardes, es un placer de nuevo esta tarde comunicarnos desde aquí de España para América, pero también muchos aquí en España y Europa. En las tardes del té, donde hemos querido ir reflexionando con destacadas personalidades de la medicina integrativa tradicionales y complementarias, y que de una forma gratuita la Universidad de, de Ciencias y Desarrollo Humano, el Centro Universitario de Alternativas Médicas y el Centro de Psicología del Bienestar Integral han estado ofertando para contribuir al desarrollo de la medicina integrativa. El rector, doctor David Hidalgo Ramírez, ha sido el creador de esta universidad y en algún momento determinado pues, lo traeremos acá para que nos explique todo este gran proyecto que él está realizando. Los miércoles del té surge precisamente durante la pandemia, donde nos vimos en la necesidad de intercambiar con muchos profesionales en el mundo para ayudar a los médicos de atención primaria que estaban trabajando intensamente. Después que se ha querido repetir esta segunda temporada y en el otoño, pues a principios del invierno haremos la tercera temporada que ya tenemos personalidades de Argentina, Estados Unidos, México y de aquí de España que van a ser de mucha expectativa por su gran desarrollo profesional que tiene. En esta tarde nosotros vamos a presentar a la profesora Ivette Ferrer con un tema muy importante y que ha estado dentro de la psicología como muy novedoso. Creo que cae dentro del campo de la psicología transpersonal. Eh, la profesora Ivette Ferrer es una destacada experta en medicina complementaria y tradicional. Su formación abarca diversas disciplinas. Fíjense qué clase de preparación tiene esta maestra. Y no solamente es la preparación, sino sus valores humanos, la calidad de la exposición, cómo ha profundizado ella en todos estos temas tan importantes para la medicina integrativa. Su formación abarca diversas disciplinas, incluyendo medicina tradicional mexicana, naturopatía, medicina cuántica, terapias vibracionales y medicina tradicional china. Creadora de estrategias terapéuticas de modelaje enfocada en la recodificación, integración y sanación. Posee una maestría en arte contemporáneo y otra en psicoterapia ericksoniana, además de una licenciatura en ciencias humanas. Está certificada como máster de Reiki tibetano y Reiki Karuna y en Magnifier, Healing y PNL. Y es instructora en biodecodificación y coaching con PNL. Tiene formación avanzada de New Code, programación neurolingüística por la Academia de PNL de Londres, con certificación de renombrados expertos como Michael Carroll y John Grinder. Ella ha sido alumna de John Grinder, el cofundador de la programación neurolingüística, y ella ya es una experta ahora en PNL de cuarta generación. Por tanto, le damos la bienvenida a nuestra querida profesora para que nos hable esta tarde de biodescodificación. De ahora, cuando yo termine de compartir pantalla, ella va a compartir su pantalla y al final esperamos que todos los participantes puedan intercambiar con ella y hacerle preguntas o aportes a este interesante tema. Adelante, maestra, y bienvenida a las tardes del té. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su presentación y yo muy feliz
de poder compartir con ustedes este tema sobre la biodescodificación. Voy a compartir pantalla. Bueno, pues como les comentaba, un placer poder compartir este tema de la biodescodificación, porque estamos entrando en un tema de avance de conciencia sobre las manifestaciones en nuestro cuerpo de la enfermedad. Dentro de esta propuesta o esta nueva propuesta que ya tiene algunos años, ¿verdad? No es algo de hoy, sino es algo de hace a lo mejor de principios del año 2000, más o menos, ¿verdad? Que inician las nuevas propuestas sobre un cambio en el concepto de la enfermedad. Eh, Nosotros hasta hoy, ¿verdad? Habíamos creído que la enfermedad es algo que viene a destruir nuestro cuerpo. Es imposible pensar que tenemos una comunicación de nuestro cuerpo, un síntoma que nos está avisando que está adaptándose a una condición que nosotros no hemos podido resolver. Y esto, bueno, pues tiene sus bases, ¿verdad? Que nosotros le podemos llamar científicas, aunque el método científico, la ciencia, la medicina científica que conocemos actualmente, sí sigue lineamientos de investigación científica, por supuesto que sí. Y no es que estemos negando a la medicina sigue teniendo esa importancia y ese respeto que le damos nosotros a la medicina científica, pero saber que hasta hoy no ha generado leyes realmente, que sus métodos sí son de lineamiento, siguen los métodos digamos, los lineamientos del método científico, pero hasta hoy la medicina oficial no ha establecido leyes que nos pueda ofrecer como una medicina realmente de ciencia. Entonces, en este caso nosotros nos basaremos, o la biodescodificación se va a basar en una medicina que si no bien podemos considerarla o darle el nombre de científica, sí le podemos dar el nombre de que se basa en leyes biológicas, ¿verdad? En leyes de la naturaleza. Y esto es una parte importante, es una aportación muy importante, un cambio en el concepto de la enfermedad. Ya desde principios finales del siglo XIX, principios del XX, ya Carl Jung hacía una frase, ya nos compartía esta frase, dice que el esfuerzo que hace la naturaleza, o sea, la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza por salvar al hombre. Por ejemplo, imagínate que tuviéramos un árbol de manzanas y que de pronto vieras que la manzana está seca. Si esta problemática de la manzana que está seca, que tiene hongos, que algo le pasa, pensáramos como en medicina oficial y el médico dijera: es que lo que pasa es que la manzana está seca, tal vez la idea de la medicina oficial sería: vamos a ponerle agua a la manzana, vamos a inyectarle agua. Ese sería el concepto, ¿no? Si, por ejemplo, si una persona está reteniendo líquidos, el médico dice: hay que ponerle diuréticos. Si una persona tiene exceso de glucosa en la sangre, pues hay que ponerle insulina. O sea, es de una manera directiva. Pero, ¿qué pasa? ¿Realmente el problema está en la manzana? No sabemos si el problema está en las hojas, no sabemos si el problema está en el tronco y no sabemos si el problema está en lo que no se ve, que es la raíz, ¿verdad? Entonces, muchas veces el concepto, en este caso, el árbol está avisando, ¿verdad? Que le falta algo, está avisando que requiere de algo y lo está manifestando con el resultado. Pero no escuchamos en nuestro cuerpo cuando tenemos un síntoma. Cuando tú tienes hambre, pues tu cuerpo te avisa que tú tienes hambre. Cuando tienes sed, ¿quién te avisa si tienes mucha o poca sed? Si estás cansado, poco o muy cansado. El que te avisa es tu cuerpo. Él te dice: estoy cansado, y tú vas, te duermes. Tengo hambre, pues comes, ¿verdad? Pero imagínate que tú tuvieras sed y que tu cuerpo te avise que tienes sed.
y que tú te tomes una pastilla para no tener sed. No es que ya me dieron una pastilla para que no me dé sed, o ya me dieron una pastilla para que no me dé hambre. No. O sea, el cuerpo tiene necesidades y su forma de avisarte es a través de, esa es su manera de comunicarse. Entonces, si tú tienes un dolor o si tú tienes un síntoma, el cuerpo se está comunicando contigo con ese síntoma, te está avisando de algo y te está avisando de que él tiene que estar haciendo esto para resolver algo que tal vez tú no has podido resolver. Lo que decimos en la medicina oficial, pues es unidimensional, ¿verdad? Hay inflamación, hay que dar antiinflamatorios. Hay un tumor, hay que quitar el tumor. No hay una cuestión de decir, bueno, ¿para qué sirve el síntoma? Tendríamos que preguntarnos, ¿para qué sirve lo que me está sucediendo? ¿Para qué sirve que el cerebro me avise que tengo sed? Pues para que tome agua. ¿Para qué sirve que me avise de un dolor? Pues para que lo escuche, para que lo atienda. Porque si, no sé si te ha sucedido que a veces te llega un pensamiento y si no le haces caso, pues te vuelve a llegar y te vuelve a llegar y te vuelve a llegar. ¿Por qué? Porque el cerebro quiere que te enteres de lo que te está ofreciendo, de lo que te está mandando. Y como no lo escuchamos, no nos acostumbramos porque tal vez aprendimos, ¿verdad? Que nuestro cuerpo es como de segunda, porque lo más importante es la espiritualidad. Lo más importante es tu desarrollo en esa índole y el cuerpo pues, queda como de segunda, ¿no? Como que es la materia, como que es lo que no hay que hacerle caso al instinto, como que es lo feíto, ¿no? Y a veces creemos que entonces no tenemos que escuchar a nuestro cuerpo. Cada paso que damos, cada sensación, cada alergia, cada enfermedad crónica, es que hay algo ahí que no se ha resuelto, es algo ahí que está resonando contigo. Y bueno, entonces, pues surge este nuevo tema, que ya yo pienso que las medicinas ancestrales, ¿verdad? Y esta parte de la medicina complementaria que tenemos el placer de compartir todos nosotros, de interesarnos en estos temas, pues ya nos habla de ver al ser humano como un ser holístico, o sea, tomarlo con con el enfoque de todos los aspectos importantes de su vida, ¿verdad? Y dentro de la biodescodificación no solamente aborda esto de ver al ser humano de una forma holística, qué pasa con su mente, qué pasa con sus emociones, qué pasa con su biología, qué pasa con su energía, ¿verdad? Porque a veces pensamos que nada más todo se queda ahí, pero ¿qué pasa con nuestros cuerpos energéticos? Y la medicina, las medicinas tradicionales, la medicina china, la medicina ayurvédica, la medicina mexicana, y pues en sí el enfoque que hemos obtenido las personas que nos dedicamos a la medicina complementaria es ver al ser humano en todo su esplendor, en todos sus aspectos. ¿Verdad? La biodescodificación no solamente se queda ahí, también se ocupa de la filogénesis, ¿verdad? De saber que tenemos memorias en nuestro organismo que provienen de toda la evolución de los vertebrados, ¿verdad? O sea, cómo es que no solamente tenemos memorias, a veces hablamos del análisis transgeneracional que mencionaré más adelante. Pensamos que tenemos memorias de nuestros ancestros. Tenemos memorias de toda la evolución de todos los seres vivos, pero sobre todo los vertebrados, que es aquí a donde corresponde nuestra humanidad, ¿verdad? Y además, bueno, pues a partir de esa huella que tenemos de todos los vertebrados, de la capacidad o de la necesidad que tuvieron de adaptarse, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí los embriones, ¿no? Cómo se parece el pez, el reptil, el ave y el humano. Claro que las células sexuales van a determinar cuál es la especie a la que perteneces, pero todo lo que pasó el reptil o lo que ha pasado el pez o lo que ha pasado el ave son memorias que están en el ser humano. Porque, por ejemplo, tenemos un cerebro que es un cerebro que le llamamos cerebro reptiliano, que nos lleva a tener emociones básicas o nuestras emociones de supervivencia. A veces a mí me sorprende que dicen que la biodescodificación se encarga de encontrar la emoción detrás del síntoma y creemos que estamos trabajando, hay quienes todavía le llaman biodescodificación emocional y no se trata de eso. La dice biodescodificación. Hay que encontrar el código biológico
que activo. La emoción es parte de ese código biológico. Si yo tengo riesgo, si hay un riesgo de vida, el cerebro reptiliano se va a alertar, ¿verdad? Y va a hacer todo, me va a dar la emoción del miedo para poder huir, me va a dar todo lo que se requiere, pero la emoción es parte del programa, es parte del programa de supervivencia. Yo no puedo, por ejemplo, decir, ay, encontré que es el miedo, voy a sanar tu miedo. Pero si no encuentro qué es lo que le provoca el miedo a la persona, pues va a seguir el problema, ¿de acuerdo? Porque lo importante es que hay algo que está activando ese miedo y que está relacionado pues con nuestra percepción y con nuestras memorias, ¿de acuerdo? Sabemos detectar cuando algo nos pone en peligro. Y el cerebro, nuestro cerebro reptiliano, está como el del reptil, está alerta, alerta. Porque si el reptil no está alerta, pues no se da cuenta que viene el depredador. Y nosotros también. Esa memoria está ahí, estamos alertas. Y cuando tenemos un riesgo, nuestro organismo va a reaccionar. Si reacciona, fíjate, en los insectos, tú ves una araña, la araña te ve a ti y corre porque tiene instinto de conservación, ¿verdad? Y corre, ¿verdad? Y en ese momento está salvando su vida. Sabe que está en un riesgo y no creo que la araña tenga que hacer ningún análisis ni trabajar su parte emocional. Por eso, de alguna manera, Hammer decía que sí es muy importante reconocer qué pasa con la mente. Él habla de tres cuerpos. Ahorita vamos a hablar de quién es el doctor Hammer. Pero bueno, me regreso para no irme. Tenemos necesidades básicas como seres humanos que plantea Maslow en su pirámide, ¿verdad? La pirámide de las necesidades básicas. Y nosotros tenemos necesidades básicas como todos los seres vivos. Necesidad de supervivencia, necesidad de seguridad, necesidad de convivencia, de pertenecer, de reconocimiento y de autorrealización. Y cuando esas necesidades no se cubren, pues también habrá una reacción. Si lo que no puedo resolver afuera, tira el cuerpo, lo resuelvo desde adentro. Nosotros también estamos en este proceso de vida en el que traemos un chip que dice que tenemos que crecer. Desde que estamos en el vientre materno, estamos en un proceso de crecimiento. Pero a veces las personas dejan de crecer a los 20 años. Se conforman con lo que han hecho hasta hoy y ya no crecen. Tú creces físicamente y hasta los 30 años sigues creciendo, ¿verdad? Hasta los 30 años para tu crecimiento físico. Pero, ¿qué tal que no creces en habilidades? ¿Qué tal que no creces en tus relaciones? ¿Qué tal que no creces en tu desarrollo personal? Pues entonces es como si de pronto una plantita se quedara de ese tamaño, pues no nos va a servir. O sea, imagínate una planta, que a lo mejor esta planta representa un árbol de parota que son gigantescos, que tienen digamos, una copa muy frondosa, etcétera. Imagínate que se quedara de ese tamaño, porque ya decidió no crecer. Si nosotros no dejamos de crecer físicamente, pero tenemos que crecer, tenemos que seguir creciendo todos los días. Si una persona se levanta hoy y no tiene planes de vida, no quiere ir a ningún lado, pues entonces el cerebro va entendiendo que pues ya no hay nada, ¿verdad? Si tenemos esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, seguimos. Surge en todo este, primero, digamos, hice un preámbulo de lo que sería una nueva propuesta, la biodescodificación, de ver la enfermedad como un sistema de adaptación del cuerpo ante un conflicto que tú no puedes resolver. ¿De acuerdo? Y Hammer vive una historia dramática. Este es el creador de la nueva medicina germánica, que sería la base de la biodescodificación. Todo surge a partir de la nueva medicina germánica. De ahí, quienes estudian las leyes de Hammer definen que lo que hay que abordar, o sea, nosotros como médicos, pues no podemos modificar, digo, si tú fueras médico, podrías modificar algo o aportar algo a nivel biológico. Pero nosotros en el área de la psicología y de la psicología breve, como comentaba el doctor Rómulo, lo que podemos hacer es trabajar a través de ese cambio de percepción, porque Hammer menciona que hay tres cuerpos que participan en la enfermedad: el cerebro, la mente, o sea, la psique, el cerebro y el órgano. ¿De acuerdo? Estos son los tres que participan dentro del rubro de la respuesta de un síntoma. ¿De acuerdo?
Hammer tiene una historia dramática. Él lleva una vida muy exitosa, es un médico neurólogo, está doctorado en teología, se dedica, es un médico internista, pero le ha interesado mucho las funciones cerebrales y ha hecho mucha investigación, bueno, hizo mucha investigación al respecto. Eh, una de las cuestiones era que pues era destacado porque había creado algunas cosas importantes, como por ejemplo, creó un bisturí para hacer operación, un bisturí eléctrico, para que fueran menos dramáticas y menos traumáticas las operaciones. Creó una sierra ósea, ¿verdad? También que tenía una precisión especial. También generó un couchet o un colchón que lo que hacía era activar, mientras una persona se queda paralizada, por ejemplo, entonces el colchón hace que se muevan los músculos y esa persona no se allague y no tenga mayores complicaciones para que sus órganos sigan más o menos funcionando adecuadamente si una persona está paralizada. Él era un médico alópata al 100% científico convencido de su carrera. Pero de pronto tiene un bioshock, le llamamos, ¿verdad? Y dentro de la medicina germánica se llama DHS y ahorita les digo por qué. Tiene un shock emocional provocado porque su hijo hace un viaje en un barco y recibe un balazo. Y ese balazo lo mantiene entre la vida y la muerte durante 6 meses hasta que fallece. Todo este tiempo, Hammer está angustiado queriéndole, como gran médico que era, salvarle la vida a su hijo. Pero al final el hijo muere y entonces él desencadena un cáncer de testículos y su esposa Sigrid desencadena un cáncer de mama. Estando él en un hospital de oncología, se da la oportunidad, y siendo neurólogo y radiólogo, se da la oportunidad de comparar sus estudios cerebrales, sus tomografías, con las tomografías de personas que tenían el mismo problema. Y descubre que hay una mancha en una zona del cerebro que le hace igual a las personas que tuvieron una pérdida, como parecida, podría haber sido una pérdida de un hijo o una pérdida de un negocio, o etcétera, pero que hay una mancha ahí que está determinando una relación de esa parte cerebral con el órgano. Se da cuenta que hay tejidos, o sea, sabe que hay tejidos que están relacionados con una zona del cerebro y que están generando una sintomatología. Pero el síntoma no es algo que viene a destruir, el síntoma es algo que viene a ayudar, ¿verdad? Por ejemplo, imagínate esta parte de que es una jauría y van corriendo detrás de una liebre y de pronto el perro que va adelante va pensando que en el momento que le atrape a la liebre, en ese momento todos van a llegar y le van a quitar la comida. Entonces se apresura, atrapa a la liebre, la desbarata y se la come rapidísimo, con huesos, con pelos, con todo lo que puede. Obviamente no tiene capacidad para digerir todo lo que se tragó sin masticarlo, sin desbaratarlo adecuadamente. Y su organismo va a generar células fuertes en su estómago, en su sistema digestivo, para que le ayuden a desbaratar todo esto. Va a tener reproducción celular, y esa reproducción celular le llamamos tumores, ¿verdad? Y esos tumores le van a ayudar a a digerir todo eso que se comió de golpe. Si alguien en ese momento viera, obviamente el perro va a estar enfermo, ¿verdad? Con ese atracón que se dio, va a estar enfermo, va a tener una situación difícil de vida. Una vez que ya digiere huesos, pelos, todo eso, va a tener infección. Y ahorita vas a ir descubriendo por qué. Va a tener infección y esa infección son las bacterias que están arreglando los tejidos. Y después de eso va a volver a la normalidad si su fuerza vital se lo permite. Si el perro ya está muy desgastado, muy mal de su vida, no ha tenido la nutrición adecuada, etcétera, pues tal vez esa reparación de su cuerpo lo lleve a la muerte. Pero lo que sí es seguro es que el cuerpo sabe lo que hace. Los órganos no se mandan solos. A veces yo oigo en las redes sociales que dicen, oye, si tienes cáncer, háblale a las células.
y diles que se corrijan y diles que no, si las células no se mandan solas, las células están recibiendo una orden de nuestro cerebro que les está diciendo que en este momento se requiere hacer reproducción celular. Hammer tiene una frase que dice, el cerebro no se equivoca jamás. Si algo está pasando en tu organismo, es que es una forma de protegerte, es una forma de ayudarte, ¿verdad? Así como el perro requirió de células fuertes para poder digerir, muchas veces las personas requieren reproducción celular para aceptar algo que no pueden aceptar, para digerir algo que es imposible entender o aceptar. Y entonces el cerebro dice, no puedes digerir, yo te ayudo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la enfermedad, ¿verdad? Tiene esta situación. Para que haya un síntoma, se requiere de que haya un evento altamente dramático, que sea vivido en soledad, que no tenga solución y que te tome desprevenido. Esas son las 4 características que propone Hammer. Y depende del tipo de evento, el nivel de la enfermedad. Y depende del tipo de percepción. Si imagínate a 2 individuos que están en su trabajo y a uno lo corren y al otro lo corren. Uno dice, me voy a morir de hambre. Este va a tener una necesidad biológica, como lo que hablamos de Maslow, que en donde dice que no va a poder conseguir otro trabajo, porque se siente que no tiene capacidad. Él tiene una creencia limitante y una creencia limitante le va a provocar una necesidad y una necesidad le va a llevar a tener un conflicto biológico. Entonces, este personaje que cree que se va a morir de hambre, ¿verdad? Porque lo corrieron, esa persona desencadena un síntoma. El cerebro dice, ay, no tiene trabajo, está sufriendo, digo, no analiza de esta manera, ¿verdad? Simplemente responde de manera biológica. Empieza a reconocer hormonas de preocupación, cortisol, adrenalina, noradrenalina, y empieza a decir, está en peligro, está pasando algo, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de percepción, va a ubicar ese problema en una zona del cerebro. Y va a tratar de ayudar. Se quiere morir, por ejemplo, un animal que se queda sin comer, pues se va a llenar de grasa su hígado en la selva, ¿verdad? Porque no encuentra comida. Entonces, si esta persona tiene miedo de sobrevivir, pues se va a llenar de grasa su hígado, ¿verdad? Va a tener hígado graso. Y si no preguntamos para qué sirve, pues es una reserva. Esa grasa es reserva. ¿Para qué sirve la glucosa en la sangre? Ay, no, es que es diabético que no coma nada con azúcar. Ya, que no, nada, que adiós los azúcares. Yo no digo que que no podamos ayudarle a nuestro cuerpo y no considerar que nuestro cuerpo es un bote de basura. Pero ¿para qué sirve la glucosa en la sangre? ¿Alguien se lo pregunta? ¿Para qué el cerebro está haciendo que esa persona tenga glucosa en la sangre? Porque esa persona vive estresada, porque esa persona vive con pensamientos negativos. Y mientras esa persona sigue estresada y siga con pensamientos negativos, el cerebro reconoce que está en peligro. Y la glucosa en la sangre sirve para fortalecer los músculos, para que corra, para que se salve, para que funcione un músculo tan importante que es el pericardio, que está haciendo que su corazón camine, porque es el que le manda las señales eléctricas al corazón. Y entonces, si esa persona no tiene fortalecido su músculo del pericardio, pues entonces no va a haber manera de que funcione su corazón. Y el cerebro sabe que requiere glucosa en la sangre para que corra, para que grite, para que tenga fuerza, para que se salve, para que controle su corazón. Pero entonces, como decimos, como es unidimensional, la medicina oficial va a decir, pónganle insulina. O sea, ¿quién está dando la orden para que se inhiba la función del páncreas? El cerebro. ¿Y qué pasa entonces? Que cuando le ponen insulina, el cerebro se confunde y entonces inhibe más la función del páncreas. ¿Y qué pasa? Que otra vez le ponen más insulina. Y va pasando el tiempo. ¿Y qué pasa con un diabético? Todo el tiempo quiere comer azúcar. Todo el tiempo se le antoja un pastel, una gelatina. ¿Por qué? Porque sigue en el estrés. Nadie ha sanado su estrés. Nadie se ha ocupado de ver para qué le sirve eso. ¿Para qué te sirve tener un dolor de cabeza? Ah, pues me recuesto, me relajo. Ah, para eso te sirve, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no descansas?
Entonces, ¿por qué no abordar, como decimos, la raíz del problema? ¿Por qué quedarnos nada más es que el órgano ya no está produciendo insulina? Pero ¿cuál es la razón? ¿Está en ponerle insulina? ¿Es en ponerle agua a la manzana? ¿O es ir a la raíz? ¿De acuerdo? Entonces, Hammer propone que para que tú tengas un síntoma, el que quieras, debiste haber vivido un evento altamente dramático, que no tenga solución, que se vive en soledad y que sea inesperado. Y luego propone que todas las enfermedades son soluciones del cerebro, soluciones biológicas sensatas y que abordan tres cuerpos: la mente, el cerebro y el órgano. Y no nos confundamos, porque hay personas que dicen, es que la biodescodificación es psicosomática. No, no es una psicosomática. La psicosomática dice que tú te crees tus enfermedades. Eso es lo que dice la psicosomática. Ni siquiera es que todo es emoción. Es, tú crees, psique, soma, cuerpo, mente, cuerpo. Que lo que tú crees que tienes lo provocas, ¿verdad? Ay, creo que tengo torcido el dedo y al rato tienes torcido el dedo. ¿De acuerdo? Esa es la psicosomática. Aquí no hay psicosomática. Aquí hay un impacto. Cuando tú tienes este bioshock o este drama, va a haber un impacto en tu cerebro. Te voy a hablar de las 5 leyes de Haber. Bueno, él dice, cuando tú recibes este impacto de este evento, va a haber una descarga en todo tu cuerpo. Tú ponte a pensar cuando has vivido una situación, todos hemos vivido situaciones caóticas. ¿A poco nada más se compromete tu dedo de la uña? Es todo, es como si te cae una bomba, ¡pum! Una bomba en tu cuerpo. Pero de pronto, el cerebro, que todo lo que hace es maravilloso, tenemos un cerebro excepcional, porque imagínate, somos una réplica del universo. Nuestro cerebro es maravilloso. ¿Y qué hace automático tu cerebro? De esa bomba que te cayó, se mueve para llevar, es como si le cae una bomba a un castillo y corre, ¿verdad? Los sirvientes del castillo a llevar todos los residuos a un cuarto. Eso es lo que hace el cerebro. Va a una zona específica del cerebro, una herida, una descarga. Y una herida que le llaman foco de Hammer, que es tal cual, como una diana, como las donde lanzas los dardos, una diana que se hace en tu cerebro. Es una herida, que es hundida, queda hundida, ¿verdad? Ok. Entonces, esta herida que se genera en el cerebro se provoca por la manera en la que percibiste el evento. Te comentaba de esas dos personas que se perdieron el trabajo. Uno dijo, me voy a morir de hambre. El otro dijo, voy a poner un negocio. Al que se le hizo la herida es al que dice que se va a morir de hambre. Y al que dijo, voy a hacer un negocio, qué bueno que me dieron mi liquidación porque voy a poder emprender un negocio, ese no se va a enfermar. Entonces, ¿qué es realmente lo que nosotros buscamos como biodescodificadores? Es la percepción, ¿de acuerdo? No la emoción. Muy bien. Entonces, quiere decir que aquí tienes un evento. Te vas, aquí impacta en una zona cerebral. Y esa zona cerebral está conectada con un cierto tejido que conforma un órgano. Entonces, de tu percepción se genera una herida y esa herida afecta, o no tanto que afecte, provoca una adaptación, ¿verdad? Te decía yo en esto que vimos de los embriones, ¿cuántos miles de años pasaron para que esas branquias de los peces se convirtieran en alvéolos pulmonares en el ser humano? Muchísimos años, ¿de acuerdo? Y quiere decir que este proceso, ¿verdad? Este proceso de transformación requiere un tiempo y muchas veces el cerebro se trata de adaptar en segundos para salvarte la vida. Lo que el cerebro quiere a cada instante es salvarte la vida. Y nosotros cuando tenemos un síntoma, antes de querer negar el síntoma, antes de querer acabar con el síntoma, tenemos que escucharlo. Sentarnos como si fuera nuestro mejor amigo y platicar con nuestro síntoma, platicar con nosotros mismos, qué es lo que percibí, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy creyendo. Porque una creencia limitante como la de ese hombre que piensa que se va a quedar sin trabajo y se va a morir de hambre, le va a llevar a tener una necesidad biológica como las que menciona Maslow de supervivencia.
Y esa necesidad biológica le va a llevar a tener un conflicto de supervivencia, ¿de acuerdo? Un conflicto biológico que va a impactar ¿en dónde? Sistema digestivo, sistema respiratorio. Fíjate, este es un pequeño saltamontes, ¿no? Pero si te fijas, estos son verdes, verdes brillantes, ¿de acuerdo? Y está del color del mueble, esta fotografía la tomé yo, está del color del mueble, porque esto se le llama camuflaje en los insectos. Pero este es una respuesta de supervivencia. No es que el grillo pensó me voy a disfrazar, no es que el grillo dijo voy a hacer esto, no, es una reacción de supervivencia. Si este animalito tiene reacciones biológicas de supervivencia, imagínate los seres humanos con un cerebro tan evolucionado como el que tenemos, si no tendremos reacciones biológicas de supervivencia. Este no es que sea inteligente y se está disfrazando, es que su mismo organismo reacciona de esa manera. Y nuestro organismo a nivel biológico es inteligente. Tenemos un inconsciente, pero un inconsciente biológico, que en este momento está dando las órdenes a tu cuerpo para que todo funcione, para que tenga los latidos adecuados del corazón, para que funcionen adecuadamente tus frecuencias respiratorias, para que estés filtrando tus riñones, para que estén llegando los nutrientes a tu sangre. Todo eso lo está haciendo tu inconsciente biológico sin que tú le des la orden y sin que tú puedas evitarlo. Está funcionando. Pero ¿qué pasa, fíjate, cuando nosotros recibimos, por ejemplo, un diagnóstico médico? Ahorita te voy a hablar de las leyes de Hammer, ¿eh? No me estoy saltando. Nada más te quiero hacer una reflexión. ¿Qué pasa? Que cuando una persona tiene un síntoma como lo que propone Hammer, porque tuviste un evento altamente dramático, y entonces en un momento determinado el cerebro, ¿verdad? Pues genera un programa de adaptación y tú ya tienes un síntoma, una enfermedad. Imagínate ese ratoncito que está ahí en esa imagen y el susto que se lleva cuando sale por sus alimentos y se encuentra al gato. En ese momento el ratón sale corriendo a la mayor velocidad posible para salvar su vida. Y en esa carrera, su cerebro, pequeño cerebrito, va a provocar que se generen células fuertes en sus pulmones, que se reproduzcan rápidamente, para que jale aire y pueda correr más rápido. Le está ayudando su cerebro porque sabe que está en un riesgo. Entonces, se llena con más aire y puede salvar su vida. Pero crecieron los alvéolos pulmonares, se hicieron pequeñas tumoraciones en los alvéolos pulmonares. Y entonces el ratoncito va a estar enfermo. Se va a enfermar, se va a sentir mal, va a tener problemas, después va a tener infecciones, va a haber bacterias que van a venir a hongos y bacterias que van a venir a sanar sus alvéolos pulmonares. Y va a tener temperatura y todo. Y si tiene fuerza vital, salvará su vida. Pero ¿qué pasa con nosotros? El ratón salvó su vida, huyó del gato. Pero imagínate que cuando a ti te dan un diagnóstico, el que sea, a cualquier persona, no a ti, a cualquier persona, le dan un diagnóstico, y esa persona lleva el gato adentro. El cáncer me está destruyendo, la diabetes me está matando, la hipertensión está acabando conmigo, la esclerosis múltiple. El gato y el depredador no está afuera, no puede salir corriendo. El depredador está dentro. Así que si el ratón se llevó el susto por un día, por unos instantes, imagínate tú el ser humano que tiene un diagnóstico con el que ya lleva 10 años, día tras día, sabiendo que esa enfermedad le destruye, que tiene el gato adentro. Entonces dice Hammer, el diagnóstico y el pronóstico matan. Eso es lo que te mata. Porque es, imagínate esa tensión de saber que algo está dentro de mí, un cáncer, pensar que esa persona que tiene cáncer tiene algo dentro de sí que le está matando y que no puede huir, que no puede ni respirar, que se siente agobiado porque le dieron un diagnóstico. ¿Cómo se huye? ¿Cómo corre como el ratón? No puede correr. Pero si tú sabes que tu enfermedad no es algo que viene a destruirte, que te está ayudando a resolver algo que no has podido resolver y que te tienes que dar cuenta qué es lo que no estás resolviendo,
para que tu cerebro deje de mandar esa adaptación. Si esa persona que es diabética deja de estar pensando cosas negativas, deja de estar angustiada todo el tiempo y entra en paz y toma meditación y medita 3 veces al día y se relaja y cambia su percepción de las cosas y trabaja con su mente, con sus patrones de conducta, con sus patrones mentales, entonces esa persona va a entrar en paz y su cerebro no tendrá necesidad de inhibir la función del páncreas. La persona no tiene temor de morirse de hambre, no necesitará tener grasa en el hígado, ¿de acuerdo? Ni inflamación en el hígado. Por eso dice Hammer, el hombre cree que piensa, pero realmente es pensado. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo están pasando cosas que nosotros no estamos gobernando. Están sucediendo situaciones que no las controlas directamente con tu mente. Bueno, ¿qué atiende la biodescodificación? Contexto, proyecto, sentido y transgeneracional. Pero antes de eso, quisiera hablarles de las 5 leyes de Hammer. Hammer propone que la primera ley es esta que te planteo, que la ley de hierro del cáncer, que dice que toda enfermedad surge por un evento, por un bioshock. Después nos habla que todas las enfermedades tienen 2 fases. Una, cuando estás en estrés, y otra cuando reparas, cuando resolviste el conflicto. Por ejemplo, en el caso de Hammer, cuando estaba su hijo vivo y estaba queriendo salvarle la vida, él estaba en estrés y le llama simpaticotonía, refiriéndose al sistema simpático del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso periférico. Y cuando le llama parasimpático, cuando estás en reparación. Por ejemplo, nosotros estamos en simpaticotonía todo el día, estamos activos, estamos en estrés, supuestamente, ¿verdad? En estrés porque no se llama estrés negativo, el diestrés es el que es el negativo, el estrés es estar activo, ¿de acuerdo? Pero bueno, la gente conocemos el estrés como que lo que te conflictúa. Y en la noche estás en vagotonía y te reparas. Bueno, pues así funciona igual. Mientras tú estás en un momento estresado, ¿verdad? Estás en simpaticotonía, pero una simpaticotonía constante. Y cuando te relajas, estás en vagotonía. Y esa es otra parte de la enfermedad. En simpaticotonía se acelera el pulso, sube la presión arterial, se va la sangre al cerebro, se va la sangre al sistema respiratorio para darte fuerza a los músculos para poder salvarte, como decíamos hace un momento, ante un riesgo de muerte. Y cuando estás en vagotonía, ya reparado, es cuando baja la frecuencia cardíaca, es cuando baja la frecuencia respiratoria y es cuando las personas están hospitalizadas. En esa vagotonía puede haber crisis y la persona puede fallecer, ¿de acuerdo? Si es que no resolvió, digo, si no en ese momento no se vuelve a activar, ¿verdad? Su simpaticotonía. Si ya resolvió el conflicto, entra en vagotonía, pero si por alguna razón no tiene la fuerza vital suficiente, pues puede llegar a fallecer en vagotonía. ¿Qué atiende la biodescodificación? Esa sería, digamos, la segunda ley de Hammer, perdón. La tercera ley de Hammer es que todas las partes, nuestro cerebro evolucionado está relacionado con tejidos, ¿verdad? Durante toda nuestra gestación vamos desarrollando 3 tipos de tejidos diferentes que están relacionados con cada parte de nuestro cerebro. Y cada tejido tiene vinculado un conflicto. Por ejemplo, el tronco cerebral, te decía yo, el tronco cerebral está vinculado con el tejido más antiguo que se llama endodermo. Y el endodermo está relacionado con órganos de la supervivencia. Quiere decir que si tú tienes un conflicto de supervivencia, como el que habíamos mencionado anterior, va a impactar esa herida del foco de Hammer, que así se le llama, en el tronco cerebral. Y esa persona desarrollará síntomas en algunos órganos de supervivencia, como serían alveolos pulmonares, gran parte del sistema digestivo y parte del sistema reproductor. Entonces, quiere decir, si tú tienes un conflicto de supervivencia, va a estar impactado ahí. Y ese tejido responde en simpaticotonía, o sea, en estado de estrés, haciendo tumores, ¿de acuerdo? Y en vagotonía va a tener una reacción diferente, que va ya con la cuarta ley de Hammer. El otro tejido estaría vinculado con el cerebelo, digo, nada más quiero así como plantearte rápido porque no es una clase completa, pero cada tejido va a estar relacionado con un área cerebral. Hay otro tejido que está relacionado con el cerebelo, que son los tejidos de protección, pericardio, pleura,
dermis, la protección cerebral, ¿verdad? Las meninges, etcétera. Todos los tejidos de protección van a estar relacionados con el cerebelo. Entonces, un conflicto de desprotección, de falta de seguridad, ¿verdad? Va a generar alteraciones en esos tejidos. Y también va a producir tumores en estado de estrés y en estado de vagotonía, reducción de esos tumores. Posteriormente, la tercera capa germinal sería mesodermo también, nuevo le llama, que está vinculado con huesos, ligamentos, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el movimiento. Y este conflicto sería un conflicto de desvalorización. ¿De acuerdo? Y por último sería el neocórtex, que va a estar relacionado con todos los sentidos, visual, olfativo, del gusto, etcétera, y además la comunicación, porque ya es el neocórtex, ya es el cerebro evolucionado, ya es el cerebro que nos habla de vivir en compañía, de tener familia, todo esto. Bueno, pues este neocórtex va a atender a conflictos de territorio, de comunicación y de relaciones interpersonales. Entonces, casualmente o causalmente, cada vez que tú atiendes a un consultante en biodescodificación, te das cuenta que en efecto el conflicto que tiene está relacionado con la zona cerebral que le está mandando comunicación a ese órgano. Muy bien. Entonces, ¿ahí se queda la biodescodificación? No, esa es medicina germánica. Hasta ahí nos quedamos en medicina germánica, hasta saber que todo lo que está pasando en nuestro organismo es una solución perfecta. Es un programa de adaptación ante un problema que tú no has podido resolver. Cuando tú resuelves esa circunstancia, el cerebro ya no tiene necesidad de mandarte mensajes. Cuando tú tomas agua, ya no te dice sigue tomando agua todo el día, ¿verdad? Cuando tú resuelves el conflicto, el cerebro deja de mandarte el mensaje, ¿de acuerdo? Mientras no lo resuelves, el cerebro te está sosteniendo, está queriendo sostener tu situación, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué hacemos en la biodescodificación? Vamos a leer qué pasó con esa persona durante toda su historia. Porque no solamente es el conflicto que vive en el momento, ese conflicto se parece a algo que ya vivió atrás y que ya desencadenó, ¿verdad? Este bioshock, pero que él ya tiene una memoria de algo vivido atrás. Entonces revisamos desde que nace la persona su historia hasta que llega a consulta. ¿Y qué historia es la que nos va a contar esa persona? Nos va a contar la historia de sus emociones. Porque tú no te acuerdas, ¿verdad? ¿Qué pasó el 20 de enero de 1985 o de 1993? Pues no te acuerdas. ¿Por qué? Porque no tenemos memoria de día tras día y sí lo viviste. Pero ¿qué es lo que vas a recordar? Vas a recordar tu historia emocional. Otro factor que analizamos dentro de la biodescodificación es el proyecto sentido. ¿Qué vivió la madre durante la gestación? Oye, si todas las enfermedades se generan por un evento, ¿por qué un bebé nace enfermo? Pues pregúntale a la madre qué vivió. Pregúntale cómo vivió el embarazo. O pregúntale a la abuela materna cómo vivió el embarazo, ¿verdad? De la madre, por ejemplo, ¿no? Porque tiene mucha influencia, porque toda la memoria de la abuela está en los óvulos que deposita en la hija, ¿verdad? Entonces, si es por el lado de la madre, pues preguntar cómo vivió la madre, cómo fue tu gestación, qué pasó contigo, qué pasó con tus padres cuando te estaban gestando, para que puedas tener una idea de si ahí se tiene un programa que después te lleva a desencadenar un conflicto. Y posteriormente el transgeneracional, que sería pues llegar lo máximo que se pueda, si puedes analizar cómo fue la vida de tus tatarabuelos, perfecto, bisabuelos, abuelos, y ver qué estás repitiendo. Bueno, en el sentido biológico, pero la biodescodificación atiende desórdenes de toda índole, porque cuando abordamos transgeneracional, vamos a ver en dónde surgió el desorden amoroso, en dónde surgió el desorden de carencia económica, en dónde surgió el desorden de frustración. Y entonces empezamos a abordar otro tipo de aspectos, no nada más biológicos como plantea la medicina germánica. Empezamos a ver qué estás replicando, qué estás repitiendo. Y todo, por supuesto, trabajando directamente con tu mente, con tu cerebro, con tu mente inconsciente. Permítanme un segundo. Hay un mensaje ahí.
No sé si es para mí, pero bueno, no lo alcanzo a ver. Ok, bueno. Entonces, tenemos causas. ¿Qué es la terapia? Pues vamos a buscar las causas en los tres niveles: mente, cerebro, órgano. La terapia que damos en biodescodificación aborda los protocolos con programación neurolingüística, con hipnosis ericksoniana, con actos simbólicos que son metáforas que surgen de la terapia ericksoniana, y encontrar cuál sería el sentido biológico sensato de la enfermedad. ¿Para qué está esa enfermedad en el cuerpo? Buscar dónde está la raíz del problema. Ir a hacer un viaje a la mente inconsciente y, bueno, conectar con esa parte. Nosotros dentro de los protocolos utilizamos ir a trabajar con la mente inconsciente. Freud decía que había que traer del inconsciente al consciente la información. Y ahora dentro de las psicología breve y todo esto, pensamos que, o se piensa que realmente tal vez el consciente no puede entender mucho los mensajes del inconsciente, porque el inconsciente es metafórico y a veces, y la mayoría de las veces como captamos la realidad, es muy subjetivo. Nosotros tenemos una idea de lo que sucedió, pero no estamos ciertos de que esa sea la verdad. Entonces, hacer el viaje al inconsciente de una manera metafórica nos ayuda mucho, y claro que se entera la mente consciente. Se entera, digamos, cuando recibe la paz que te da, o la tranquilidad o el cambio de percepción que te da tu mente inconsciente, aunque no tenga el análisis completo, pero recibe tu inconsciente biológico esa paz, esa tranquilidad que te puede dar el trabajo con tu mente inconsciente. No existe entonces dentro de la biodescodificación ninguna enfermedad psicosomática, pues todas las enfermedades son biológicas. Una enfermedad de psique, cerebro, órgano. Yo les propongo que hagamos un pequeño ejercicio, ¿verdad? Para tener un contacto con nuestra esencia, ¿verdad? Dentro de la hipnosis ericksoniana, este es un protocolo ericksoniano. Vamos a tener un contacto con nuestro interior, simplemente un poquito de contacto con nuestra mente inconsciente, y entonces vamos a hacer un protocolo de hipnosis ericksoniana. Despreocúpate si no sabes de hipnosis, no hay ninguna manipulación, no pierdes nada de conciencia, es simplemente prestarte a un proceso en el que tú puedas sentir tu propia esencia, ¿de acuerdo? No sé si alguien mandó. Y ahorita hacemos comentarios, ¿de acuerdo? Ok, entonces, bueno, vamos directamente a... ¿No cambió? O sea, ¿no vieron cambiar los dispositivos? Sí, ¿verdad? Sí, ok. Adelante, Amalita, dime. Adelante, Amalita, ¿quieres hacer una pregunta? No, 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 doctora, nada más le estaba respondiendo que sí, sí se vieron todas las diapositivas. Es que alguien decía que no se veían. Bueno, ok, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces les voy a pedir de favor que se pongan cómodos, que vamos a trabajar con tres elementos importantísimos, que sería primero nuestra respiración. Nuestra respiración es el sistema más inteligente de nuestro cuerpo, porque nos da lecciones de vida. Por ejemplo, cada vez que tú respiras, guardas todo lo que te sirve, ¿no? Automático el inconsciente biológico lleva el oxígeno a todos tus órganos, ¿verdad? Y de la misma manera, automáticamente elimina lo que ya no necesitas, que es el dióxido de carbono, que afuera en el universo hace falta, ¿verdad? Se necesita ese dióxido de carbono. Pero el inconsciente, nuestro cerebro, ¿verdad? Y este sistema tan maravilloso, pues hace un trabajo perfecto y nos muestra que así debemos vivir. Guardar de todas nuestras experiencias lo que nos sirve y eliminar lo que nos intoxica. Sacar de nuestra vida lo que nos intoxica. También trabajaremos con tu imaginación, porque todo lo que el cerebro imagina cree que es verdad. Y por último, vamos a trabajar con tu sabiduría interna, que es esa sabiduría de la que estamos hablando, que está gobernando todas las funciones de tu cuerpo, pensando que tú piensas y realmente eres pensado. Entonces, vamos a trabajar con esa sabiduría que es idéntica a la sabiduría del universo. Fíjate, no sé si cuando eras niño, cuando eras niña, alguna vez en la escuela, te pidieron de tarea que hicieras
pusieras una semillita de frijol en un trastecito, ¿verdad? De vidrio, de Gerber, con unos algodoncitos. Y no sé si recuerdas que cuidaste esa semillita y que de pronto empezó a salir una plantita, ¿no? Y tú pudiste ver ese desarrollo, pudiste ver esa función de la semilla, del frijol. ¿Cómo supo esa semilla que tenía que crecer, que desarrollar esa plantita? Porque esa semilla tiene una sabiduría ahí dentro. Esa sabiduría del universo está dentro de esa semilla, de un árbol, de una piedra y de nosotros. Nosotros, dentro de nosotros está la sabiduría del universo, que ya nos tiene, digamos, el orden perfecto en nuestro interior. Así el orden que hay en el universo es un orden perfecto en nuestro cuerpo, que obviamente hay circunstancias que lo alteran y que esas circunstancias hay que tomarnos de esta sabiduría maravillosa que nos guía y nos abra las puertas. Entonces te voy a pedir que antes de cerrar tus ojos, aprietes fuertemente tu puño derecho y te quedes observando fijamente a tu puño derecho y pienses cuántas veces has estado en esta tensión. ¿Cuántas veces has estado tenso, preocupado? Porque nosotros no nos relajamos, siempre estamos pensando que, ay, preocupados por los hijos, preocupados por el coche, preocupados por las cuentas, preocupados por el trabajo, preocupados por la relación de pareja. ¿Cuántas veces has estado así? Observa tu mano. Date cuenta cómo está tensa tu mano, cómo se sube esa tensión a tu brazo, apriétala fuertemente y date cuenta cuántas veces has estado así. Cuando yo cuente de 3 a 1, cuando yo llegue a 1, tú cerrarás tus ojos y soltarás tu mano. 3, 2, 1. Cierra tus ojos, suelta tu mano y relájala. Y date cuenta cómo fluye la sangre por tu mano, cómo se siente una temperatura distinta. Déjala descansar sobre tu regazo a tu mano, descansa tu brazo y siente cómo está fluyendo la sangre. Cierra tus ojos, mantén tus ojos cerrados y siente que la sangre corre por tu brazo y se siente como ese fluir de la sangre llega a todas tus partes. Y ya te das cuenta de lo importante que es soltar, relajarte. Y ahí donde estás, cómodamente, saludablemente, aprendiendo y disfrutando. Siente tu respiración. Tu respiración llega a todas tus partes, a todo tu completo, a toda tu completa. Y en cada una de tus partes está haciendo lo que tiene que hacer, digiriendo las emociones atoradas de tu historia, guardando lo que te sirve el aprendizaje y eliminando lo que ya no necesitas. Tu respiración llega a todas tus partes, a tus huecos, a tus sombras, a tus oscuridades, limpiando lo que tiene que limpiar, sanando lo que tiene que sanar. Y lo hace automáticamente con cada respiración. Y tu respiración llega a lo más profundo de ti. Y ahí en lo más profundo despierta tu sabiduría interna. Esa sabiduría que está gobernando las funciones de tu cuerpo, digiriendo, eliminando, regulando cada parte de tu cuerpo. Algunas personas imaginan a su sabiduría como una parte del universo, como una estrella,
como el cielo, como el sol, como una luz, como un color. Otras como parte de la naturaleza, como una montaña, como un árbol, una flor. Yo imagino mi naturaleza como la espuma del mar. Y esa espuma del mar la imagino como en una figura humana que me acompaña, que me protege. Tal vez tú ya estás imaginando a tu sabiduría universal. Tal vez en este momento puedas saber cómo es esa sabiduría interna que gobierna las funciones de tu cuerpo. Si puedes visualizarla, sentirla, acércate, tócala, siéntela, envuélvete en ella y si por alguna razón esa presencia no está ahí, regálate una luz blanca brillante y piensa que esa es tu sabiduría y siéntela contigo o tal vez una sensación de paz. Pídele a esa imagen, a esa fuerza creadora que se una a la sabiduría absoluta, a la sabiduría del todo. Y fíjate qué sucede. Pídele que mantenga esa unión para que te acompañe, para que te guíe y para que te acompañe en este proceso. Y ahora observa, date cuenta, ¿cómo están tus pies? ¿Están cómodos? Si sientes alguna tensión en tus pies, en los dedos de tus pies, dales la orden para que se relajen, que descansen. Tal vez que liberen energía de estrés, que la liberen y que esa energía se vaya a donde haga falta en el universo. Y acomoda tus pies y siéntelos descansando cómodamente. Y ahora piensa en tus piernas y date cuenta si hay alguna tensión, si se sienten apretadas tus piernas, como tu mano, como tu puño derecho hace un momento. Y dales la orden a tus piernas para que descansen. Y siente el descanso en tus piernas. Y ahora ve al tronco de tu cuerpo. Y la misma orden a tus órganos, a tu corazón, a tu intestino delgado, al vaso, al páncreas, al estómago, a los pulmones, al intestino grueso, a los riñones, a la vejiga, al hígado, a la vesícula biliar, todos los fluidos de tu cuerpo, que toda la esencia de estrés ahí se libere y vaya esa energía de estrés al universo, a donde haga falta, así como el dióxido de carbono con cada respiración. Y date cuenta cómo vas sintiendo una paz en tu cuerpo, porque tus órganos en este momento están descansando, sanando. Y ahora observa tus hombros, tus brazos, tus manos. Y ahí te darás cuenta que una de tus manos pesa más que la otra. Una de tus manos está pesando mucho más que la otra. Ya te diste cuenta cuál es, ¿verdad? Ahora pídele a esa mano que libere esa energía y que permita que esa energía de estrés se vaya, se libere, para que ambas manos pesen exactamente lo mismo. Y fíjate cómo ya se está dando ese cambio.
Y ahora esa tranquilidad, esa paz que ya está en tus manos, en tus brazos, en tus hombros, liberándose. Tal vez la parte alta de tu espalda, tal vez tenga también tensión. Dale la orden para que descanse esa parte de tu espalda y tu cuello. Revisa tu cuello y déjalo descansar. Y ahora tu nuca y el tope de tu cabeza, tu cerebro, tus células, tus neuronas, están liberando todo el estrés contenido. Y tú estás descansando cómodamente, protegidamente, para tu bienestar saludable. Y fíjate cómo de pronto unas pequeñas gotitas del cielo están cayendo sobre tu rostro, relajando tus ojos, pegando absolutamente tus párpados para tener un descanso profundo, profundamente. Y siente como esas pequeñas gotitas de rocío están cayendo en tus ojos, pegando completamente y absolutamente tus párpados, cómodamente, porque pegando de esta forma tus párpados, tu descanso es más profundo, inhibiendo la entrada de luz en tus ojos, descansando. Y están tan pesados y tan pegados tus párpados que si quisieras abrirlos, no podrías. Están tan pesados, descansando cómodamente, protegidamente, que cada vez que intentaras abrirlos se pegarían más y más. Y cada vez que intentaras abrir tus ojos, estarían más y más pegados. Intenta abrir tus ojos. Si no puedes, despreocúpate. Permite que esta energía de paz y tranquilidad circule por todo tu cuerpo, sanando lo que tengas que sanar, acomodando lo que tengas que acomodar, automáticamente con cada respiración. Agradece a tu sabiduría por este descanso profundo. Pídele que continúe trabajando el tiempo que sea necesario dentro de ti, sanando lo que tenga que sanar, acomodando lo que tenga que acomodar y que lo haga automáticamente con cada respiración. Mientras tú haces una proyección de ti misma, de ti mismo, en un momento de antes, de ayer o de mañana, en donde ya estás viviendo como quieres vivir, sintiéndote como te quieres sentir, disfrutando la vida. Y mírate ahí, ¿cómo te ves? ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? Y tómale una foto a esa imagen. Si lo que ves te gusta, dile a tu sabiduría, eso quiero, así quiero estar. Y despreocúpate, despreocúpate, despreocúpate. Tu sabiduría conoce mejor el camino. Guarda las sensaciones agradables que tienes ahora. Toma una respiración profunda. Y a tu propio tiempo y a tu propio ritmo puedes abrir tus ojos. ¿Listo, chicos? ¿Cómo se sienten todos? Pues no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta.
No se escucha, doctor, no se escucha. Bueno, Adelante. pasamos ahora a la sesión de Ajá. preguntas y respuestas. Muchas gracias a la profesora Ivette por la profunda relajación que nos hizo llegar. Fue una experiencia muy bonita, muy importante. Y le va a dar la palabra